Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de mi canal Descubriendo Maquetas. Mi nombre es Chisco Gómez y en esta ocasión os quiero hacer un vídeo para desmitificar un poco para la gente que está empezando el tema del aerógrafo. Que si pintar una temporada a pincel y luego pasas al aerógrafo, yo, tal y como está la cosa ahora y con las opciones que hay, los precios y demás, yo os recomiendo que paséis directamente al aerógrafo y sin miedo. Y bueno, y lo que voy a hacer es un pequeño tutorial de lo que podéis necesitar para empezar con el aerógrafo. Más adelante os haré pequeños tutoriales para, bueno, de técnicas y cómo emplearlo. Lo primero que quiero que veáis es un poco los cuidados que necesita el aerógrafo y eso, pues los complementos y productos que necesitáis para usarlo. Bien, en un principio os presento este aerógrafo de Iwata. Es el Neo, un aerógrafo, bueno, muy popular, muy famoso, de un precio bastante competitivo y una calidad pues bastante buena. Lo abrimos, aquí vemos que tenemos una copa más pequeñita, por si queremos usar menos cantidades de pintura para hacer pequeños detalles. Aquí tenemos una llavecita que es para quitar la boquilla, ahora lo veremos. Os voy a enseñar cómo se desmonta el aerógrafo para su mantenimiento y limpieza. Y bueno, procedemos a enseñaros el aerógrafo en sí. Aquí vemos que tiene una tapa para evitar salpicaduras. Aquí la copa desmontable para poder intercambiarla con la otra. Y bueno, la boquilla. Y aquí tenemos la aguja. Bien, explicaros que estos son aerógrafos de doble acción. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos doble control sobre la pintura. Es decir, el flujo de aire pulsando hacia abajo y el flujo de pintura echando el actuador hacia atrás. Yo os recomiendo que os compréis uno de doble acción, porque el de simple acción, que únicamente lo que hace es controlar el flujo de aire, enseguida se os va a quedar corto. Puede ser que no lo parezca ahora al principio, pero yo os digo que sí. Entonces vale la pena comprarse uno de estos, porque, en fin, mucho mejor. Y luego para realizar según qué técnicas de pintura os vais a necesitar uno de estos, seguro, os lo garantizo. Bien, vamos a proceder al desmontado del aerógrafo, que es una tarea que vamos a realizar bastante frecuentemente y que tenemos que tener clara porque, bueno, si la hacemos de una manera errónea, pues podemos arruinar un poco esta herramienta, que es muy delicada. Bien, quitamos la tapa posterior, que a su vez hace de mango, de apoyo. Liberamos este prisionero de la aguja y extraemos la aguja con cuidado. ¿Vale? Ya la tenemos toda fuera. Aquí podemos limpiar la aguja, en fin, si está sucia de pintura. Luego, lo que podemos hacer es extraer esta pieza frontal y aquí tenemos la parte junto con la aguja más delicada del aerógrafo, que sería la boquilla. La boquilla la extraemos con esta llavecita que viene con el propio aerógrafo. Entonces, dando unas vueltas, la extraeremos. Ya la tenemos fuera. Y así podemos proceder a la limpieza de la herramienta. Entonces, para limpiar esta parte del aerógrafo, nos serviremos de estas pequeñas escobillas que se venden a propósito. Entonces, mojándolas con alcohol o disolvente de aerógrafo, introduciremos por aquí y limpiaremos esta parte. Luego también nos podemos hacer servir con estos elementos
que esto es un limpiapipas. Esto lo encontraréis en estancos. Y bueno, es como una espuma enrodillada, como una lana enrodillada en un alambre, y mojándola también con disolvente o limpiador de aerógrafo o alcohol, también lo podéis introducir o bien por aquí, ahora porque está seca no entra, o bien por la parte donde fluye la pintura. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecho esto, procedemos al montaje inverso. Montamos primero la boquilla, sin apretar, solo tensando. Nunca apretéis porque la rosca es muy delicada. En cuanto os haga un poco de fuerza, ¿veis? Con un dedo la he apretado. Y introducimos la aguja. Hasta que haga tope. Apretamos. Montamos el mango. Y montamos el conjunto de la boquilla. Y finalmente la tapa. Ya tenemos nuestro aerógrafo listo para seguir trabajando. Otra duda que podemos tener a la hora de utilizar un aerógrafo, empezar con un aerógrafo: la fuente de aire. Bien, la fuente de aire hay pocas opciones. La primera es el compresor y la otra son las botellas de aire comprimido. Las botellas de aire comprimido duran muy poco y la presión nunca es uniforme. O sea, a medida que se va gastando la botella, la presión disminuye, va disminuyendo. Con lo cual, os recomiendo que os compréis un compresor. Yo os voy a presentar un compresor que sería una opción para empezar válida, y es un compresor bastante básico. Se trata de este tipo de compresor, ¿vale? Es un compresor de presión constante, pero que va bastante bien para empezar. Este compresor va conectado a la corriente con este alimentador y ahora os voy a enseñar un poquito cómo funciona. Lo conectamos a la corriente. Bien, tenemos nuestro compresor, conectamos la manguera en este extremo, el otro extremo en nuestro aerógrafo. Lo ponemos en marcha. Una vez ha cargado aire, el aerógrafo ya está listo para pintar. Como veis, cada vez que falta presión, el motor se pone en marcha. ¿Qué ocurre cuando estamos un rato soltando pintura con el aerógrafo? Pues que el compresor se va a poner y parar sucesivamente para asegurar el caudal de aire. Bien, pues así de sencillo. Un compresor económico puede rondar unos 60 euros e incluso podéis encontrar maletines de aerografía con el aerógrafo y el compresor. Las dos cosas en un maletín, a un precio también económico. Y bueno, ya os digo, para mí es una buena opción para empezar. También podéis hacer pues lo que os estoy presentando aquí, un aerógrafo ya de una calidad determinada, que siempre os va a servir aunque cambiéis de compresor, y un compresor más económico para que podáis empezar a utilizarlo y poder empezar a aprender a usar esta herramienta que os va a garantizar unos acabados pues muy buenos en vuestras maquetas a medida que vosotros vayáis dominando la técnica. Bueno, y ahora os voy a presentar esta opción un poquito más profesional. Se trata de un compresor también con motor eléctrico, con medidor de presión, ajuste de presión y, más importante, una trampa de agua.
¿Qué es la trampa de agua? Pues muy sencillo. El líquido, el agua que se condensa a través del motor hacia el aerógrafo nos puede perjudicar en la mezcla de pintura, obviamente. Entonces, con este dispositivo, aquí lo que hace es que atrapa el agua y no la deja pasar hacia el conducto, hacia el aerógrafo. Este compresor se conecta directamente a la corriente, a la red eléctrica, y vamos a hacer una pequeña prueba de cómo funciona. Bueno, pues tenemos conectada la manguera a la salida del compresor y a nuestro aerógrafo. Aquí tenemos un interruptor de puesta en marcha. Se carga el aire y listo. Ya lo tenemos preparado. ¿Veis? Al igual que el compresor pequeño que os he presentado antes, este compresor, en cuanto pierde presión, se activa el motor. Aquí vemos el manómetro, como indica la presión a la que estamos trabajando. Ahora estaríamos en 2 bares aproximadamente. Lo que podemos hacer es, mediante el ajuste, bajar esa presión a 1 bar. A una presión en la cual se hacen muchos trabajos en aerografía y que aproximadamente es la presión que ofrece el otro compresor pequeño. Como veis, este compresor tiene muchas más opciones, es un poquito más silencioso y nos permite hacer trabajos más prolongados. Un paso por encima de este compresor ya sería el mismo compresor con el mismo motor, pero con calderín, lo cual nos permite que el motor no funcione tan continuadamente. Es decir, el motor carga el calderín y cada vez que el calderín baja de presión, el motor se pone en marcha, con lo cual los tiempos de trabajo del motor se espacian mucho. Bien, esta sería una opción un poquito más profesional y esto rondaría sobre los 100 euros. Puede ser que encontréis algún kit de estos compresores por algo más de 100 euros, pero ya incluiría, normalmente suelen incluir un aerógrafo, no de esta calidad obviamente, pero bueno, un aerógrafo de doblación que también es ideal para empezar. O sea, vendría a hacer la función y para empezar pues sería una opción válida. Bueno, seguidamente os quería explicar un poquito brevemente los tipos de pintura que os podéis encontrar para el aerógrafo, así más frecuentes, más fáciles de encontrar. Bien, tendríamos como pinturas acrílicas estas dos. Aquí tenéis 2 botes de ejemplo. Las pinturas Tamiya, muy conocidas, y las pinturas Gunze. Son similares, pero bueno, hay gente que se decanta más por las Gunze o Mr. Hobby, y otra gente las Tamiya. Ventajas y desventajas. Desventajas, a mí me gustan las dos. Quizá la Tamiya sea un poco más mate y la Mr. Hobby tenga ese tono satinado que a mucha gente pues nos gusta más. A mí particularmente me gusta más. Luego Mr. Hobby tiene colores ya realizados, mezclas realizadas expresamente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mirad, que por ejemplo aquí tenemos el RLM04, que es el amarillo que utiliza la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial. Este color pues ya está hecho. Lo utilizamos directamente, bueno, pues haciendo nuestras luces y nuestros aclarados para el efecto escala, cosas que ya hablaremos más adelante. Y por el contrario, Tamiya tiene algunos colores básicos ya hechos, pero muchos los tenemos que mezclar. Os daréis cuenta en las maquetas de Tamiya que en las referencias de pintura os vienen mezclas. O sea, un porcentaje de tal color, otro porcentaje de tal otro color, para realizar un color concreto. ¿Vale? Aquí teníamos la referencia y bueno, estas son las referencias que utilizan las maquetas de Tamiya en sus instrucciones. Bien, dicho esto, pasamos a estas que son más recientes, dijéramos, que son la gama de aerógrafo de Vallejo. ¿Qué deciros de estas? Pues estas ya no son acrílicas, estas son pues de poliuretano, pintura de poliuretano. Entonces utilizan su propio disolvente y
su propia impregnación, ¿vale? Y con esto deciros lo mismo que con las Gunze, es decir, utilizan referencias concretas. Este es el Dark Earth, que es el marrón que utilizan los aviones de la RAF, como el Spitfire, Hurricane, etc. ¿De acuerdo? Y bueno, pues son pinturas que vienen con este envase dosificador muy práctico y que tienen que ser solubles pues con su disolvente, que sería este, el de Vallejo, que es disolvente para aerógrafo y para sus pinturas. Luego tendríamos para las pinturas acrílicas de Tamiya y de Gunze, que son las que os he enseñado antes, el Lacquer Thinner, que es el que utiliza todo el mundo para estas pinturas, casi todo el mundo, ¿vale? Esto sería el producto que tendríais que utilizar. Luego aquí tenemos otro de otra marca que también es para acrílico. Este concretamente lo he usado para las Gunze y va bastante bien, también recomendable. Siempre fijaros en que sea disolvente para acrílico y este concretamente para aerógrafo. Y para Vallejo utilizar su disolvente. Podéis hacer pruebas y tal, pero yo os recomiendo que siempre utilicéis los disolventes expresos para sus pinturas. Luego tenemos el alcohol de farmacia, que este también lo podemos utilizar para diluir un poco la pintura, pero bueno, en caso de que no tengáis el disolvente apropiado para la pintura. No es que vaya mal, pero siempre recomiendo utilizar su disolvente. Y luego, por último, os quiero presentar este accesorio que para el aerógrafo también es una cosa muy útil. Es muy barato y va muy bien para lo siguiente. Es decir, cuando tenemos el aerógrafo lleno de pintura y queremos limpiar, una de las opciones que hay es, en el resto de pintura que tengamos dentro de la copa del aerógrafo, verter un poco de disolvente de aerógrafo y meterlo en esta boquilla y apretar, a fin de que el disolvente fluya por el aerógrafo y vaya limpiando el interior. ¿De acuerdo? Con esto obtendréis una limpieza rápida, sobre todo cuando pasáis de un color a otro. Lo que os recomiendo es que cuando dejéis el aerógrafo para el día siguiente, lo limpiéis de la manera que os he dicho anteriormente, es decir, desmontando el aerógrafo. Porque, bueno, la poca pintura que se pueda quedar seca os va a dificultar mucho el desmontaje del aerógrafo, la retirada de la aguja, incluso se va a quedar obstruido el mecanismo del propio aerógrafo y lo vais a tener que limpiar y os va a costar más igualmente. O sea, lo suyo es hacer una limpieza justo antes de terminar la jornada de pintura. Cuando vayáis a dejar el aerógrafo guardado para el día siguiente o para el día que podáis seguir maqueteando, pues lo recomendable es que le hagáis una limpieza a fondo. Bueno amigos, espero que este vídeo os haya sido útil y que os haya servido de referencia para elegir vuestros aerógrafos y vuestro equipo. Si os ha gustado, pues me dais un like y si os ha gustado más todavía, pues os suscribís al canal. Os espero en el próximo vídeo.